Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Cocinando con Vero, la cocina con amor. Mi nombre es Verónica Rodríguez y hoy te tengo una espectacular y sencilla, fácil receta. Langosta a la termidor. Espectacular. Ahora te invito a que vayamos a conocer a las protagonistas de este día. Bueno amigos, y aquí están las protagonistas de esta receta. Mírenla, langosta a la termidor. Estamos aquí en Florida, estamos en el season o en la temporada de langostas. Y como ya ustedes saben, muchos, ya les he dicho en mis videos anteriores, que mi esposo tiene sus amigos y juntos se van de pesca y otras veces traen otros pescados, tuna y depende de la temporada también. Así que este fue el premio para nuestro programa de hoy. ¡Feliz! Esto es una comida que a mí me fascina, es exquisito, pero hoy yo no les voy a mostrar cómo las voy a partir. Las voy a partir fuera de cámara, las lavo y se las presento, porque no quiero herir susceptibilidades y tampoco quiero que se vayan a impresionar. Esto es una parte que a mí sinceramente como que no me gusta mucho, pero disfruto mucho de este plato. Así que para esta receta de hoy vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Necesitamos hacer una salsa bechamel, en la cual necesitamos harina, leche, vamos a necesitar también queso parmesano y puedes utilizar queso Emmental, pero como yo no tengo en este momento sino queso mozzarella, entonces puedo utilizar queso mozzarella. También vamos a necesitar crema de leche, vamos a necesitar Dijon mustard, que es una mostaza, un poco de zumo de limón, un huevo, mantequilla y también vamos a necesitar ajo, cebolla blanca y champiñones. Y para acompañar nuestra deliciosa langosta, vamos a acompañarlo con unos vegetales salteados que también los vamos a preparar aquí. Así que ahora nos vemos. Bueno amigos, aquí ya tenemos nuestras langostas partidas, limpias, lavadas, les removimos la avena, les removimos el saco que es el estómago, todo ya está listo. Ahora lo que vamos a hacer es, ya tenemos previamente calentando nuestro horno en 350 grados, porque vamos a meterlas por 10 minutos para que la concha o el caparazón cambie de color y se vea más bonito y se cocine un poquito nada más. Mucho cuidado, no me vayan a sobrecocinar la langosta, solamente de 8 a 10 minutos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Salpimentar. Y le vamos a echar aceite de oliva. Y le vamos a echar un poquito de mantequilla aquí en el caparazón. Y listo amigos, ahora vamos a llevarlo al horno para seguir con la siguiente fase, que es hacer la salsa bechamel mientras está esto en el horno. Bueno amigos, y ya tenemos nuestro horno precalentado en 350 grados y lo vamos a meter nuestras langostas por 10-15 minutos. Ahí lo vamos chequeando y vamos mirando si necesita un poquito más de mantequilla, lo abrimos y lo rociamos. Así que vamos a entrar nuestras langostas. Bueno amigos, y ahora vamos con nuestra preparación de la salsa. Vamos primero que todo a poner fuego alto en un sartén. Esperamos que es precaliente. Un poquito de aceite de oliva y a esta salsa bechamel yo le voy a añadir champiñones. Me encantan los champiñones. Si no te gusta, no te preocupes, los
no los haces. Lo único que sí te voy a pedir es que los hagas en el sartén bien caliente, porque no queremos que el champiñón empiece a botar líquido ni que se humedezca aquí, nada. Simplemente quiero saltearlos. Así que esperamos un momento. Mientras tanto voy a poner a precalentar esta ollita de aquí atrás. Esperar un momentico. Solamente lo que queremos es saltearlos. Para al final los vamos a añadir junto con la carne de la langosta, que ya la tengo aquí lista y separada. Voy a echarle un poquito de mantequilla. Ya nuestros champiñones están listos. Eso era lo único que yo quería hacer con mis champiñones. Así que los voy a dejar por acá separados. Y ahora vamos a empezar a hacer nuestra salsa. Precalentamos. Vamos a utilizar mantequilla. Suficiente mantequilla. Vamos a esperar un poco que se derrita. Y vamos a agregar nuestra cebolla y nuestro ajo. Revolvemos y vamos a esperar que empiece a cristalizar la cebolla. Bueno amigos, entonces ahora lo que vamos a hacer es, ya nuestra cebolla está cristalizada, agregué un poco más de mantequilla porque ahora vamos a hacer un roux con la harina de trigo. Tengan mucho cuidado de batir y batir y batir para que no se nos vayan a formar los grumos. Le voy a bajar un poco. Y ahora voy a agregar la leche. Revolviendo todo el tiempo para evitar los grumos. No vamos a dejar de revolver. Aquí voy a otra vez a ponerle el fuego alto. Revolvemos, revolvemos, para que no se nos vaya a formar ni un grumo. Y esto poco a poco va a ir espesando. Voy a agregar un poco de pimienta y voy a agregar un poco de sal. Esta salsa bechamel es muy fácil de hacer y es la base de muchas salsas. Miren, ya está espesando y se le pueden ver los trocitos de la cebolla. Apagamos. Prácticamente ya está lista nuestra salsa bechamel. Ahora lo que voy a hacer es una preparación aparte y después lo vamos a integrar con esta salsa. Necesitamos la yema de un huevo. Solo la yema. Ok. Esta yema la vamos a poner en esta crema de leche que ya tengo aquí. Luego les voy a decir cuánto es lo que utilicé en cada uno de mis ingredientes.
un segundo me voy a lavar las manos. Así vamos a evitar cualquier contaminación. También vamos a agregar una cucharada de Dijon Mustard. Y ahora vamos a revolver nuestra mezcla. Miren, una vez que está revuelto y todo integrado, la crema con la yema del huevo, lo que vamos a hacer es integrarla con nuestra salsa bechamel y lo vamos a revolver, revolver, revolver todo el tiempo. Y aquí nos va a quedar una salsa bien suave, huele delicioso y más cremosa. Aquí les puedo mostrar, bien cremosita quedó nuestra salsa. Esto lo vamos a dejar aquí. Vamos a incorporar nuestros champiñones que ya teníamos listos con anterioridad. Y revolvemos. Ok. También le vamos a echar la carne de langosta. Aquí tengo nuestra carne de langosta y la voy a partir en cuadros para incorporarla en la salsa. Bueno amigos, ya tengo mi carne de la langosta que la separé del caparazón, mi amor, caparazón. del caparazón. Bueno amigos, ya nuestra salsa bechamel está lista, le eché los champiñones y ahora le vamos a agregar la carne de la langosta que la separamos del caparazón de ella. Entonces ingresamos ahí nuestra carne, revolvemos y también le vamos a echar queso para que nos quede gratinado bien delicioso. Recuerda que puedes utilizar el queso que te guste. Así que miren cómo es la salsa. Ya esto está listo, apago. Recuerda que la carne de la langosta no está totalmente cocinada. ¿Por qué? Porque ahora lo vamos a rellenar en nuestras langostas. Aquí nos están esperando los caparazones. Entonces, vamos a proceder al relleno. Con mucho cuidado, lo vamos a ir agregando uno por uno. Esto huele espectacular, es sumamente delicioso. A todas las personas que les encantan los mariscos, esto es de locos, espectacular, riquísimo. Huele increíble y la combinación va a quedar cremoso, va a quedar, Dios santo, ya quiero que esto ya esté. Entonces, así vamos a ir rellenando cada uno de nuestras langostas. Y lo último que vamos a hacer es echarle queso parmesano para gratinarlo. Y lo vamos a meter en el horno otra vez por 10 minutos. Como ven, ella no demora demasiado en el horno. Es una preparación muy fácil, muy rápida. A lo mejor si le tenías miedo a cocinar una langosta y habías dicho, yo quisiera hacerla, pero no, qué susto, nunca te habías atrevido. Bueno, este es el tiempo para que tú te lances, lo hagas y se lo brindes a tu familia. Aquí todavía queda otro poquito más. Miren qué delicia. El queso, el olor, todo, ¿ok? Así que ya terminamos. Están bien rellenas nuestras langostas. Lo último que tenemos que hacer es agregarles
un poquito de queso parmesano y las vamos a meter en el horno. Ah, y otra cosita, también me gusta echarle un poquito de parsley, de perejil seco, para darles un poquito más de color. Y cuando ya están listas, ahí sí le pico, disculpen, un poquito de perejil, pero fresco. Miren qué belleza. A esto mismo también le voy a poner un poquito de mantequilla, que la tengo, miren, aquí con el parsley dry, el perejil seco. Miren, se lo estoy poniendo más que todo al caparazón. Ok, y unas goticas por aquí, por acá. ¡Yes! ¡Qué rico! Listo. Vamos a meterlos en el horno. 10 minutos. Nos vemos ahorita con el emplatado. Bueno amigos, y ya pasaron los 10-12 minutos, así que ya nuestra langosta está lista para sacar. Miren qué divino está esto, cómo suena. Es fascinante en realidad. Y ahora voy a hacer unos vegetales salteados para acompañar nuestro emplatado de hoy. Bueno amigos, y aquí ya tenemos precalentando nuestro sartén donde vamos a saltear nuestros vegetales. Lo primero que vamos a hacer es poner la zanahoria, porque la zanahoria es un poco más dura que los otros vegetales que voy a utilizar, como el zucchini y como el brócoli. Así que le vamos a dar un poco de tiempo. Les quiero decir que a nosotros nos gustan los vegetales al dente o crunchies o medio duritos. No nos gusta que estén sobrecocinados o que estén muy aguados. Entonces eso no va a demorar tampoco mucho. Así que voy a esperar un momento para agregar el zucchini y el brócoli y agregarle un poco de sal y un poco de pimienta. Vamos a darle unos 2-3 minutos. Bueno amigos, ahora ya han pasado unos 3 minutos. Ahora voy a colocar el brócoli y voy a colocar nuestro zucchini enseguida. En ese instante le voy a echar un poco de sal, un poco de pimienta y perejil y un poco más de aceite de oliva. Y ahora sí, vamos a esperar que se integren todos y se terminen de cocinar para así ya ir a nuestro emplatado. Nuestras langostas al aternidor ya están listas, así que nos vemos en un momento. Bueno amigos, y aquí está nuestro plato final, langosta al aternidor. Espectacular. Les cuento una cosa, la reina de la casa hoy seguramente voy a ser yo. Así que los invito a que hagan el paso a paso de esta espectacular receta. Hoy quiero agradecer a Evan Hasbun y Alan Hasbun, quienes junto con mi esposo fueron los que pescaron estas maravillosas niñas de hoy. Así que gracias a ellos por la colaboración. Y estas langostas las voy a acompañar con estos vegetales salteados. Facilísimo. Ahora voy a probar con un poquito de limón. ¡Oh, qué delicia! Esto está de locos. Espectacular. Delicioso, amigos. Delicioso. Es un manjar. Me disculpan. Si te gustó la receta de hoy, te pido que vayas a nuestro canal en YouTube, le des manito arriba, te suscribas para que cada vez que tengamos una nueva receta como esta espectacular, seas tú el primero en disfrutarlo. También te invito a que vayas a nuestras redes sociales en Instagram y en Facebook para que estés al tanto de cada nuevo evento que nosotros estamos haciendo.
Gracias y bendiciones y gracias por todo su apoyo y todos los comentarios. Recuerden que el ingrediente principal es el amor. Gracias.